Ese tema, el primero de la mañana, titula Renovados por la acción del Espíritu Santo. Renovados por la acción del Espíritu Santo. Un tema muy significativo. ¿Por qué? Porque principalmente el Espíritu Santo es nuestro santo patrono de los carismáticos. Usted y yo somos aquellos que tenemos al Espíritu Santo como nuestro patrono principal. Sé que cada uno tendrá su santo de devoción, al que se encomienda, o alguna vocación también mariana, al que le pedimos, a la que le tenemos fe, a esa vocación. Pero como carismáticos, nuestro patrono es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ojalá no solamente la novena al Espíritu Santo, que incluso es litúrgica y la más aprobada por el Vaticano, se tenga por hacerse en algunos momentos del año, y no solo para Pentecostés, cuando estamos haciendo toda esa preparación para Pentecostés, sino que también nosotros hagamos la novena del Espíritu Santo de una manera asidua. En todo lugar donde yo voy también les insisto, no puede pasar ningún día de mi vida sin que yo diga: ven Espíritu Santo de Dios a mi vida. Todos los días debemos reclamar un nuevo Pentecostés, un nuevo ardor, un nuevo gozo, una nueva gracia especial, una nueva fuerza que me levante y me restaure permanente y continuamente. Esa es la manera de vivir como carismático. Y también, por último, como nuestro patrono, estamos llamados a vivir una intimidad permanente y continua con el Espíritu Santo. Eso significa ser amantes del Espíritu Santo. Yo le insisto mucho a las personas: usted sea un amante del Espíritu Santo. Un amante del Espíritu Santo significará la literatura del Espíritu Santo. Vamos a buscar y vamos a leer quién es el Espíritu Santo. Vamos a empaparnos. Al principio era el gran desconocido, pero cuando surgió Pentecostés o vino en Pentecostés, ya no se volvió tan desconocido y ya tenemos muy claro quién es el Espíritu Santo. Entonces, literatura, doctrina sobre el Espíritu Santo, testimonios de personas que experimentando en su vida una acción permanente del Espíritu Santo son personas con dones, carismas, frutos, virtudes que también pueden ser testimonio para nosotros. Eso significa vivir en una intimidad con el Espíritu Santo. Uno no ama lo que no conoce. Si lo conozco, yo lo amo. Si lo desconozco, no lo amo. Por ello necesito conocer más de la presencia del Espíritu Santo, porque si no lo conozco, entonces no lo voy a amar. Para ser un amante del Espíritu Santo, debo empaparme de esa presencia del Espíritu Santo, y ojalá en conocimiento, en mis espacios de oración, y pueda yo así entonces tener una intimidad permanente del Espíritu Santo. Uno de los frutos que eso produce en nosotros es dejarnos guiar por esa acción del Espíritu Santo permanentemente. Y cuando usted vive esa intimidad con el Espíritu Santo, es el que lo va a mover usted. Y usted se va a dar cuenta porque usted está caminando para algún lado y el Espíritu Santo mismo le dice: por ahí no es, es para allá. Y usted inmediatamente cambia de ruta y de camino. Eso significa dejarse mover por el Espíritu Santo. Me da mensajes a mi mente, a mi corazón. Me muestra maneras y formas. Me muestra antes que yo vaya a tomar una decisión qué hacer y no hacer. Se vuelve un gran aliado de cada uno de nosotros. Si recordemos que toda nuestra integridad está formada por alma, cuerpo y espíritu,
Las dos realidades de alma y espíritu se conectan con esa realidad del Espíritu Santo. Y entonces gobiernan mi vida, conducen mi vida en pro de darle la gloria y la alabanza al Señor, pero también de hacer correctamente las cosas. Cometeríamos menos errores y equivocaciones, porque somos muy dados de buscar la ayuda de Dios, pero después que sucedió el problema, antes no le consultamos a Él. Vamos a tomar una decisión y no le consultamos a Él. Vamos a tomar una determinación en nuestra vida y no le consultamos. Pero cuando nos equivocamos y tenemos el problema, Señor, ¿cómo resuelvo este problema tan grande que tengo aquí? Si el Señor nos hablara, nos diría: ¿por qué no me preguntaste primero? O cuando queremos darle solución a un problema, a una dificultad, acudimos a tantas cosas, a tantas personas, a tantas realidades, y en últimas, por allá, como si fuera la última opción de mi vida, voy a buscar del Señor a ver si Él me resuelve entonces este problema y esta dificultad. Muy poco lo tenemos a Él como la primera opción. Entonces yo, cuando vivo la intimidad permanente con el Espíritu Santo, lo tengo como el gran aliado que pueda conducir mi vida, que pueda hacer que mi vida vaya navegando como esa barca firme hacia un buen puerto. Necesito que el Espíritu Santo sea mi gran aliado, como auténticos, carismáticos que somos. Vamos a mirar esas preguntas como a modo de reflexión. ¿Alguna vez tu celular se ha quedado sin batería justo cuando más lo necesitabas? Que es lo más común que nos puede pasar y que lo que tenemos más a la mano. Tenemos el celular como muy cercano. Usted ya va por mitad de camino y se recuerda que le quedó el celular y usted se devuelve nuevamente a ir a buscar. Prácticamente hace parte ya de nuestra vida y se ha incorporado a nuestra vida de una manera que nos quita gran parte de nosotros también. Pero es un mal necesario que nos han creado. Por ahí nos comunicamos, por ahí nos informamos, por ahí vemos los videos de la mansión, por ahí vemos las predicaciones, por allí hacemos las oraciones, por allí nos comunicamos con los familiares en el exterior. En fin, al final termina siendo un mal necesario cuando está de aliado nuestro. Y puede ser que nos haya quedado en algún momento el celular sin batería, y justo cuando usted iba a pagar, o justo cuando iba a hacer una transacción, o justo cuando lo necesitaba. O también no solamente sin batería, que se quede sin señal cuando en algún momento necesita usted el celular. ¿Qué significa eso? Que puede ser que el teléfono puede estar en 1% de funcionamiento y uno dirá: ¿funciona? Sí, claro, pero usted sabe que no le va a durar mucho, que está a pocos momentos de que se apague. Por eso, así muchas veces estamos nosotros. Nosotros nos movemos, sí, pero nos movemos ¿cómo? ¿Será que nos movemos encendidos con el gozo y la alegría del Espíritu Santo? Es decir, podemos tener el aparato, pero las funciones para que él desempeñe lo que queremos necesita una carga o una batería. Y eso viene a ser el Espíritu Santo cuando hablamos de renovación, cuando queremos que nos renueve, cuando queremos que nos encienda, cuando queremos que regale un gozo, una alegría en el corazón. Muchas veces cuando estamos bajo de nota, creemos que lo que necesitamos es una vitamina, que necesitamos una realidad que nos reinicie. Entonces usted va a buscar un café para que se despierte. O peor aún, ahora en un mundo que le tiene una fe muy grande a esos energizantes que te hace en algún momento estar más despierto y dinámico, pero que te destruye totalmente por dentro. Me acercaba hace el año pasado, en noviembre, fui a un gira, un joven que ya estaba con diálisis, conectado a una manguera y estaba en todo un tratamiento.
y escuchaba su historia. Él me decía: padre, yo me arrepiento de que había cometido una combinación muy equivocada o muy errónea, porque yo era del alcohol permanentemente, en mi trabajo, con los amigos y todo ello. Y como el alcohol me adormecía, no podía yo dar el 100% en lo que yo tuviera alrededor. Entonces comencé a descubrir que la bebida de energizantes me despertaba y me hacía el efecto adverso del alcohol que me dormía. Y entonces comencé a combinarlas. Entonces me tomaba una cerveza, pero ahí mismo un energizante para despertarme. Y eso era muy permanente y muy continuo. En algún momento me desplomé en la oficina y lo que me hicieron fue llevarme a la clínica para decirme que tenía un gran deterioro en mi hígado y en todo mi funcionamiento de mis riñones. Y eso es lo que en algún momento nos pasa. Creemos que la realidad de combatir el desánimo, el sueño, la pesadez, lo que vivimos, lo encontramos en los factores externos o los que nos brindan, cuando realmente lo que necesitamos es un fuego renovador del Espíritu, la acción poderosa del Espíritu, haciendo en cada uno de nosotros su amor y su gracia permanente. Así, espiritualmente nos pasa como creyentes. Vivimos las acciones en las que nos invitan. Vamos a misa, servimos, oramos, pero por dentro estamos cansados, estamos confundidos o estamos tibios. Entonces entramos en una etapa operacional, como muchas veces se nos dice. Nosotros que manipulamos tanto las cosas de Dios, quedamos meramente en un trabajo y en una realidad externa, pero estamos descuidando algo grande y algo especial, como es nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, donde el Espíritu Santo pone toda la fuerza y toda la gracia para que entonces el cuerpo comience a funcionar y a dar todo lo que tiene que dar. Allí entonces miramos que el Espíritu Santo no solamente vino para consolarnos, sino para renovarnos. Y es una renovación permanente y continua. Les decía, si a diario yo debo pedir un nuevo Pentecostés para mi vida, si yo a diario debo decir: ven Espíritu Santo de Dios, ¿qué sucede allí? Me renueva. Hay una canción que dice que ayer ya pasó, ayer ya pasó. Ayer pasó cuando pedí Espíritu Santo. Y puede ser que yo diga: pero ¿qué tanto Espíritu Santo pedimos? Pareciera que se vuelve toda una pesadez orar, o una pesadez e insistir en lo mismo y lo mismo y lo mismo, que pareciéramos que cayéramos en una repetición permanente y continua. Y nos pasa también con la Eucaristía. ¿Cuántas veces la Eucaristía se me vuelve aburrida, monótona, y siempre como diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? Y peor, hay algunos hermanos, colegas sacerdotes, como que no aportan a la cosa, como que también la hacen así y no transmiten lo que realmente quiero que transmita el encuentro eucarístico. Pero todo lo que les estoy diciendo terminan siendo factores externos que deben ser movidos por una renovación permanente y continua del Espíritu en nuestras vidas. Por eso yo hago nuevas todas las cosas, diría Jesús allí en el Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. Yo hago nuevas todas las cosas. Y yo hago nuevas todas las cosas porque todos los días necesitamos experimentar la renovación. Ayer yo te necesitaba, te pedía y viniste, pero hoy te necesito más que ayer. Y de seguro que mañana te voy a necesitar más que hoy. Por eso, a diario sea renovada mi vida en la acción del Espíritu Santo. Vamos a mirar que el Espíritu Santo, es más,
de las realidades con las que lo conocemos. No es una energía, y podemos experimentar como una energía cuando estamos en el avivamiento, en la oración, en la alabanza, o cuando estamos eufóricos en el canto y todo ello. Usted siente como que hay un fuego, un ardor o algo que le quema por dentro, y uno dirá: es el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros. Esa puede ser la consecuencia de estar en una vida de oración o estar en un avivamiento, pero ese no es el Espíritu Santo, porque el día que no sienta, entonces ¿qué? No vino. No es algo que se siente, no es algo para sentir, es algo que se vuelve parte de nuestra vida. Tampoco es una emoción que me va haciendo estado de ánimo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está, estoy alegre, y cuando no está, estoy triste, o estoy enojado, o estoy con una emoción encontrada, de sentimientos encontrados. No, tampoco hace parte de una realidad que me da alegría y que no. Porque podemos ir a nuestro grupo de oración, y ese grupo de oración esperamos que Dios nos hable. Entonces la hermana y el hermano que da la profecía, ese día no me dijo nada, entonces Dios no me habló. No, claro que me habló. Me habló de una manera, recordemos el tema de ayer, de una manera distinta o diferente a la que esperamos. Pero debo estar más atento a lo que Dios me dice y no a lo que yo espero recibir de parte de Dios. ¿Qué me estará diciendo Dios? ¿Qué me quiere decir Dios allí? ¿O qué me expresa Dios allí? Y también no es algo, o no es solo algo que se siente en la alabanza, como ya lo expresaba también en el momento de la oración o en el momento de la efusión, que es algo que yo experimento allí, como diciéndome que es solo el momento, el instante de la oración en donde yo lo puedo sentir y experimentar. No, es como si dijéramos que aquí somos uno, y después que salgamos por la reja de allá de afuera seríamos otro, seríamos distintos. No, lo que yo vivo aquí, lo que experimento yo aquí, eso permanece en mi casa, en el trabajo, en la calle, donde yo esté. Se llama vida espiritual. Y yo no soy espiritual solo cuando vengo a la misa, o cuando vengo a la mansión, a retiro, al grupo, a donde yo esté. Yo soy espiritual en todo lugar y en todo lado, con mi comportamiento, con mis acciones, con mi manera de pensar, con mi manera de decir las cosas. De todo ello, yo soy espiritual en donde yo me encuentre, en donde yo estoy. Y lo decía también ayer, es que quiero que Dios conmigo camine, y donde yo esté, también esté Dios. No es una realidad de que lo dejamos aquí y allá me pongo la máscara del carnaval para ser uno distinto, diferente. No, no es de un momento, es de una permanencia continua de mi vida y de mi ser, que me hace entonces ser espiritual. Vivir mi encuentro con Cristo, con el Señor, en todo momento y en todo lugar. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, los primeros que nos cuestionan son nuestros familiares y amigos. El familiar y el amigo está más pendiente de lo que usted hace que de lo que él hace. Y yo le digo esto porque uno lo vive permanentemente en la casa. Usted viene aquí a la Eucaristía, viene a la oración, viene al Santo Rosario, y aquí usted parece todo un angelito, toda una angelita, con su batola blanca, con su aureola, con sus alas. Falta que de aquí salga volando, pero de resto usted aquí se ve muy bien. Vamos a poner al angelito y la angelita que es usted y lo llevamos a la casa. Inmediatamente cuando usted llega a la casa, comienza la discusión, el problema, los altercados, y comienza a manifestarse otras realidades que no vivimos aquí. Primeramente usted lo que dice es: me han robado la paz que traía yo de la oración, y aquí en la casa estoy viviendo una realidad totalmente distinta. Pero como los que están alrededor de nosotros por lo regular no van a misa, o no se confiesan, o no buscan de Dios,
está muy atento de lo que hacemos. Cuando entonces nos transformamos en la casa que dicen, y eso que va a misa, mírala o míralo, que aunque va a misa, ¿cómo se comporta? O lo que usted dice, sus palabras. Entonces, con esa misma palabra o con esa misma boca, usted saca la lengua larga para comulgar todos los domingos y todos los días que viene a misa. Son los primeros cuestionadores los que están alrededor nuestro. Y eso me está diciendo que está faltando esa coherencia que debe haber entre lo que yo vivo, lo que yo celebro aquí, pero también lo que yo vivo allá afuera. Porque vuelvo, insisto, aquí ustedes se ven muy santos, se ven muy bonitos, se ven muy agraciados, pero vamos a llevarlos allá a la casa, vamos a llevarlos al trabajo, donde allá muchas veces el testimonio sí que cuesta, por el compañero de trabajo, por el jefe, por las personas que están alrededor, y muchas veces se vive eso doloroso, ¿no? De yo quiero, Padre, realmente ser testimonio en mi trabajo, pero es que esos prójimos no ayudan en nada. En vez de ayudar, hacen es que realmente uno tropiece y caiga. O en el estudio, o en el cine, en el centro comercial, donde nos encontremos. El día sábado que yo estaba en el carnaval de Oruro, que fui para conocer toda esa parte pues de la cultura, y primera vez que iba, primera y última, porque ya no vuelvo más por esos lados. Ya voy y visito a la Virgen y visito otros lugares para conocer más en esa experiencia. Pero lo que yo quiero acotar es lo siguiente: yo estaba allí en el palco donde estábamos viendo las carrozas y todo ello, y yo tenía al de al lado tomando, al de al lado tomando, al de al frente tomando, al de atrás tomando, y al igual fumando alrededor mío. Y como ustedes saben que a la hora de tomar quiero yo invitar al otro, entonces los que estaban ahí alrededor nos estaban invitando a que también tomáramos, y nos decían: yo lo veo a usted como seco. Y yo le decía: pues seco voy a terminar, seco voy a seguir. Y le impactó mucho eso que yo le dije al muchacho. Y le impactó mucho porque no es que yo me sienta allí a participar de lo que están haciendo los otros. ¿Cómo yo puedo ser testimonio incluso en los momentos más adversos, o cuando hay una presión allí en un grupo que me invita o quiere que yo también participe de esa realidad? Y yo no, porque es que para disfrutar el carnaval, o para admirar la cultura, o para todo lo que tengamos que hacer, no hace falta el alcohol. Comenzando con que yo soy malo también para ello, pero no hace falta. Y de principio que comenzó hasta que se terminó, ni una gota de alcohol me tomé estando allí. Y le puedo asegurar que yo le di testimonio, porque claro, la cara que me hizo de admiración fue grande. Y yo le aseguro que le fui testimonio para decirle a esa persona que no era necesario en algún momento tomar para caer en ello. Y eso es lo que estamos llamados, queridos hijos y queridas hijas, a que lo que estamos viviendo aquí, y la transformación permanente y la renovación permanente del Espíritu Santo, debe manifestarse allá afuera, porque allá es donde se nos prueba lo que estamos viviendo aquí. Si el Señor me sana, si el Señor me libera, si el Señor me restaura, es para que yo dé testimonio allá afuera. Incluso cuánto usted puede evangelizar siendo testimonio sin decir ninguna palabra, pero solo actuando conforme al Espíritu. Ya usted le está hablando al otro. ¿Qué le decía el Señor a los discípulos? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero no son del mundo, porque somos ciudadanos del cielo, de la salvación de Dios, del reino de los cielos.
Entonces, ¿cómo yo vivir en el mundo, pero sin serlo? Y allí el Espíritu Santo es donde aparece a que la fuerza, el poder renovador me lleva a dar testimonio a los demás de la acción poderosa del Señor en mi vida. Entonces, ¿qué sí es el Espíritu Santo? Primero, es la tercera persona de la Trinidad, y eso yo lo entienda primero como doctrina, es nuestra doctrina, nuestro dogma de la iglesia, pero también yo lo vaya comprendiendo. Y es una persona así como el Padre y como el Hijo. Porque yo tengo a mí, cuando muchas veces me dicen Espíritu Santo, ¿qué se me viene a la mente? Una paloma. O se viene a la mente una llama de fuego. O se viene a la mente el agua que se utiliza en el bautismo. Es decir, se me viene la simbología que se ha utilizado muchas veces con el Espíritu Santo, y eso nos ha hecho daño. Porque no lo concebimos casi como una persona. No nos imaginamos como si fuera Jesucristo, que tenemos la imagen del Señor. Pero es una persona. Y es una persona al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman la Trinidad. Es el amor vivo entre el Padre y el Hijo. Entender que lo que hace que el mensaje del Señor, que es el mensaje del amor, usted y yo estamos llamados a vivir el amor de Cristo, el amor del Señor en todas partes. Y poner el amor donde hay odio, rencor, celo, envidia, ahí hay que poner el amor de Dios. Que Dios deposita en ti, aquí o en cualquier otra parte, y que usted debe llevar allá. Pero ¿qué hace efectivo ese amor? El Espíritu Santo. Por eso cuando usted está clamando el Espíritu Santo, se está llenando del amor del Padre y del Hijo. Y se está llenando del amor del Padre y del Hijo, que debe rebosarse en usted y contagiar a los demás. Por eso el Señor allá decía en Juan 7:21, de su interior correrán, correrán, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva saldrán de los corazones. Claro, porque si estamos pidiendo Espíritu Santo y usted se está llenando, ¿qué pasa cuando usted llena un balde o una caneca? Se rebosa. Porque ya va a llegar un momento donde no lo contiene. Y cuando ya no lo contiene, entonces se desborda. Y si se desborda, forma un charco, un río, un torrente. Y eso es lo que hace el amor del Padre y del Hijo, es decir, el Espíritu Santo en nosotros. También es el fuego que transforma, porque cada vez que pedimos Espíritu Santo, nos estamos volviendo más a la esencia por lo cual nosotros fuimos creados y a lo que estamos aspirando todos, que es a la santidad. Usted y yo vamos en camino de santidad. No estamos totalmente convertidos, pero les puedo asegurar que una cosa era ayer yo y hoy otra persona. Podríamos decir que antes de llegar a la mansión o antes de llegar a mi encuentro con Dios era otro o era otra, y ahora soy alguien totalmente distinto. Cambió mi manera de hacer las cosas y de vivir. Cambió la música que escucho. Cambiaron mis hábitos, cambiaron mis maneras y mis formas de expresarme, cambiaron mi manera de relacionarme con los demás. Todo se fue transformando o se viene transformando desde el fuego. Y ese fuego del Espíritu Santo que se posó sobre los apóstoles en Pentecostés. Recordemos, como lenguas de fuego se posaron en la cabeza de los que estaban allí. Y dice la palabra, todos comenzaron a hablar en lenguas distintas, diferentes, pero que los entendían. Y es el consolador prometido. Cuando estoy triste, cuando una emoción o una realidad que estoy viviendo en un problema y una dificultad, ¿a dónde acudo?
y debo acudir a la presencia del Espíritu Santo. Entre tantos apelativos que Él tiene, es el gran consolador. Y si soy triste, clame al Espíritu Santo, llame al Espíritu Santo. Uno en esos momentos de dolor, de duelo, de tristeza, de angustia, nos bloqueamos, y eso es cierto. Nos podemos bloquear. Uno dirá: necesito a alguien que me abrace, necesito a alguien que me diga algo, necesito experimentar el consuelo de alguien, de una persona que está alrededor. Pero busquemos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo le tengamos una tarea. Le tengamos una tarea es que nos recuerde que de Él necesitamos permanentemente. Que sea Él en lo primero que nosotros pensemos. Los que son parejas aquí, le pasa algo a la esposa en el carro, allá en la oficina, donde sea, ¿en quién piensa primero? En el esposo. Vamos a llamarlo para que venga y me colabore y me ayude a solucionar ese problema. El esposo tiene algún problema, alguna realidad en la cocina, no sabe si va el azúcar o la sal. ¿A quién llama? A la esposa, para que le ayude allí a solucionar ese problema. Entonces, que le pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde que en el momento de mi tristeza, de mi debilidad, de mi tentación, que quiere robarme la gracia, aparezca Él y me consuele y regale consuelo a mi vida. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. Por ello, Pentecostés es el ejemplo más claro de una renovación. Miremos qué pasa en Pentecostés. Primeramente encontramos a unos discípulos con miedo. Dice la palabra que por miedo a los judíos o a represalia después de la muerte del Señor, estaban con las puertas trancadas, con las puertas cerradas de la casa, y tenían miedo. Luego que llegó Pentecostés, vamos a ver que ellos salen y se vuelven unos apóstoles valientes, incluso hasta dar la vida. No me importa perder la vida por Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Esas puertas cerradas también implicarán que se estaban cerrando a la evangelización. Cuando viene el Espíritu Santo, comienzan a evangelizar y se vuelve entonces la iglesia que peregrina, la iglesia que comienza a llevar la evangelización. Antes de Pentecostés había confusión, no se entendía nada, pero tampoco recordaban lo que le decía el Señor: cuando venga el Espíritu Santo, les va a recordar todo, les va a aclarar todo, y todo va a ser totalmente diferente. Vemos lo importante que se sale de la confusión y hay claridad y hay misión después que llega Pentecostés. Hay un pasaje que también me llama mucho la atención, y es cuando el Señor está con sus discípulos en la última cena despidiéndose y les dice: ustedes se van a poner tristes por mi causa, van a estar tristes porque me van a matar. ¿Y cuántas realidades nos han vuelto triste o nos han puesto triste? Pero ¿qué dice el Señor ahí mismo? Pero esa tristeza se va a convertir en alegría, se va a transformar en alegría, se va a cambiar esa tristeza en alegría. Ojo, no dice que va a quitar la tristeza, no dice que la tristeza se va a desaparecer, dice que se va a transformar. Y es una clave para entender que el Espíritu Santo, cuando viene a renovarnos, lo hace desde las propias realidades que son pecados, que son vicios, que son adicciones. Y cómo lo que en algún momento me hacía caer, pecar o alejarme de Dios, lo transforma el Espíritu Santo a la manera contraria y se vuelve una gran virtud en mi vida. Y se vuelve signo de santidad para los demás. No lo quita, sino que lo transforma, lo cambia, y eso hace que vivamos entonces con el Espíritu Santo una transformación radical. Una transformación radical. Así encontramos que el Espíritu Santo viene a renovarnos de unas realidades
muy concretas en cada uno de nosotros y que permanentemente podemos sentir o experimentar. Primero encontramos que el miedo nos paraliza. Si usted ha sentido miedo, bueno, el miedo tiene dos connotaciones. Si es en el ámbito natural, nos hace buscar la supervivencia. Ejemplo, si usted va por la calle y va por el callejón oscuro y usted ve que salen unos perros como de 5 metros, es que esos perros no son de verdad, pero si salen unos perros grandes de 5 metros, usted no se va a ir a meter allá donde están los perros. El miedo lo paraliza, hace que usted diga, eso es peligro, y se desvíe y busque otro camino. Ese es el miedo natural. O el miedo natural cuando muchas veces estamos con los amigos compartiendo y estamos en un risco y nos dicen, láncese al lago, al charco, al río, al mar y haga una pirueta, haga algo, y usted le entra un miedo muy grande y usted dice, no, pues si yo hago eso puedo lastimarme, y entonces retrocede y ya no lo hace. Es decir, el miedo que me paraliza en mi estado natural busca de mí la supervivencia, y es natural o es normal que lo sintamos. Pero de ese miedo que nos paraliza encontramos otro miedo totalmente distinto, y es el miedo que debemos vencer. El miedo al qué dirán. Y es un miedo muy permanentemente en cada uno de nosotros, que muchas veces no hacemos las cosas de Dios ante los demás pensando en lo que van a decir de mí, en lo que va a expresar el otro, en lo que el otro está pensando de mí. El miedo que me lleva a no servir, porque yo creo que sirviéndole al Señor me quita tiempo, me quita espacio. Cuando yo no le sirvo al Señor, no me va a alcanzar el día, porque usted va a buscar a alguien en el momento del servicio y que le dice comúnmente, Padre, no tengo tiempo. Si estamos niños, Padre, es que soy muy niño. Si estamos jóvenes, Padre, es que soy muy joven, el estudio, la profesión. Si estamos adultos, Padre, la familia, la esposa, los hijos. Si ya estamos adultos mayores, Padre, es que yo soy muy viejo. O sea que entonces en todas las etapas de su vida nunca sirvió, porque siempre hubo una excusa y hubo un miedo. Pero no, el Señor me llama a que yo sirva desde mi etapa, desde mi condición, desde mi manera, desde lo que yo soy. Recordemos lo que mirábamos ayer en Pedro, en María, en Abraham, y en esa sorpresa a la que le dijeron sí al Señor y toda la bendición que vino detrás de ello. Así también quita el Señor el miedo a la hora de servir y me da para servir. Y es que si usted le invierte al Señor, el Señor invierte en usted. Una de las grandes preocupaciones que yo tenía cuando yo me iba para el seminario era mi familia, porque uno diría, bueno, uno trabaja, trae algo a la casa, aporta al cuidado de papá, de mamá, pero si yo me voy para el seminario, ¿quién hace eso? Aunque tenga unos hermanos, yo sé que mi aporte podría haber sido significativo para papá y para mamá. Y me fui entonces para el Santísimo y me arrodillé y le dije al Señor, vea Señor, yo le voy a ofrecer un negocio grande. Yo me voy a dedicar a tus cosas. Voy a procurar hacer lo mejor de mí y dar lo mejor de mí. Y me quiero dedicar a tus cosas, pero solamente te pido que tú te dediques a las mías y cuides de los míos y los ayudes y estés siempre con ellos y no se sientan solos y yo no les haga tanta falta, pero ante todo también tú le proveas de lo material y de lo espiritual permanentemente en mi casa. Cuando yo hice esa oración, yo salí de allí confortado, como si el Señor me hubiera escuchado. Decir, pues el Señor siempre nos escucha, pero a veces nosotros nos vamos diciendo, ¿será que me escuchó? Y entro en la duda. Pero no, yo sí salí con la certeza de que lo que yo oré, Él me lo escuchó. Y desde que yo puse el pie en el seminario hasta ahora, no ha faltado nada en la casa. Se vive la armonía y la paz en la casa.
problemas como siempre en la casa, pero la presencia de Dios vive en mi casa, en la medida de que yo me dediqué a sus cosas y Él se dedicó a las mías. Pero espere, que la noticia no queda ahí, o el testimonio no queda allí. Estando en el seminario, mi papá se queda sin empleo y comienza a haber una escasez en la casa que me van comunicando por el celular. Entonces fue cuando yo pensé, yo dije, tengo que salirme del seminario para ir a mi casa. Y me fui a Santísimo nuevamente y me arrodillé y yo le dije, Señor, ¿cómo era lo del negocio pues? ¿En qué habíamos quedado? ¿Qué está pasando allí? Y yo dije, yo nunca he dudado de tu palabra ni de tu promesa. Quiero que permanentemente esté tu presencia en mi casa para yo poderme dedicar aquí. Yo no me quiero ir de aquí porque nunca he dudado de que tú me has llamado. Sé que el llamado hace parte también o se complementa con la respuesta que debe dar uno. Pero necesito que mi casa haya todo lo necesario para yo continuar mi vida de seminario. Nuevamente me levanté confortado en la oración, teniendo la certeza que me había escuchado. Y a los 3 días de haber orado, me llamo a la casa y me dice, tu papá consiguió un nuevo trabajo. Tu papá está trabajando nuevamente. Y yo dije, bueno, Señor, gracias por haberme escuchado. Y a partir de allí, desde allí hasta ahora, mi papá no ha dejado de trabajar. Con 72 años, allá está trabajando en mecánica, que ustedes saben que ese es un trabajo muy pesado, con herramientas y el torno y todo lo que implica ese trabajo. Y con su edad, allá todavía está trabajando, todos los días sigue trabajando y sigue llevando sustento a la casa, al hogar. Esa promesa del Señor en el servicio también debe ser para mí. Y yo les invito a ello, que si no estás sirviéndole al Señor, te pongas a servirle, para que veas cómo la bendición llega de una manera inmediata. Porque si usted se dedica a sus cosas, el Señor se dedica a las suyas. Eso va muy en consonancia a lo que le decía del servicio en el compromiso. Al final, eso sí, me quedo con ello, el Espíritu me da esa valentía que muchas veces necesito. ¿Para qué es la valentía? Simple y sencillamente para ganar la guerra, para ganar la batalla. Y yo quiero ganar la batalla, yo quiero ganar la guerra. ¿Quién va a la guerra queriendo perder? Ninguno. ¿Quién va a luchar pensando en que ya me van a vencer o me van a ganar? Pero hay una clave en torno a la valentía. El Señor lo decía en la palabra también. Hay que prepararnos para tener valentía. Y decía, ¿qué hombre va a la guerra y no cuenta primero si tiene con qué defenderse en la guerra? ¿O qué hombre comienza a construir un edificio y no comienza a hacer cálculos para ver si le va a alcanzar y luego no se vayan a burlar de él? Es decir, que la valentía, yo debo prepararme. Ah, Padre, ya estoy entendiendo. Como yo no me estoy preparando, no tengo valentía. Si no tengo valentía es porque está faltando preparación para ella. Está faltando más ese deseo y ese interés de prever antes de que ella aparezca. Y ella me la da el Espíritu Santo, claro, pero necesito prepararme para ello. ¿Dónde comienza la evangelización? ¿O cómo comienza la evangelización en todas las personas que me rodean? ¿Por qué hablo tanto de la evangelización? Porque es lo primero, querido hermano. Es lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Es la misión principal de la iglesia. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros como bautizados, como discípulos del Señor. Evangelizar. Después de la evangelización viene lo demás. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se va a dar por. Es decir, que viene después.
Pero lo primero es el reino de Dios. Lo primero es la evangelización. Porque si llega primero la evangelización, luego vendrá lo otro. El milagro, la sanación, la curación, la liberación. Bueno, todo lo que viene después. Pero primero es la evangelización. ¿Y cómo yo evangelizo a mi hermano, a mi hermana? Simple y sencillamente contándole lo que yo estoy viviendo con el Señor. Ustedes que tienen diferentes amigos o amigas, cuando ese amigo o esa amiga le pidió ser novio o novia de alguien y se volvieron novios y comienza ese enamoramiento, usted ha tenido ese amigo o esa amiga que todo el día, toda la tarde y toda la noche le habla del novio y de la novia, y usted dice: ya como que me está gustando el novio de ella, o ya que me está gustando la novia de él. Termina usted en algún momento también conociendo al novio y a la novia. ¿Pero por qué? Porque el enamoramiento de él y de ella lo transmite de tal manera desde su experiencia, que también como que le dan gana a uno de tener novio o novia si no tiene. O uno le dice al Señor: Señor, uno como el de ella o como el de él. Pero eso es lo que transmite, lo que está viviendo. Pero la experiencia bonita, ¿no? Es decir, que si el Señor me sanó, si el Señor me liberó, si el Señor me restauró, si el Señor actuó en mi casa, que eso era un desorden en mi casa, pero vino a darle orden a mi casa y organizó mi casa. De eso yo debo hablar. Ese es mi testimonio. Ese es el testimonio vivo que el Señor quiere que comience a hablar. Después de ello te va a llevar a prepararte para que tengas un conocimiento más de su palabra, de la doctrina, y tengas argumentos para que no sean pretextos en un contexto totalmente diferente, distinto. Que en eso sí nos llevan la delantera los hermanos de otras denominaciones, en su preparación, en su asidua lectura de la palabra, que muchas veces nos quedamos. Ayer yo les decía, muchas veces queremos que el otro ore por nosotros. Y así también nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos que el otro sea el que estudie por nosotros. Vea, estudie la palabra y después me la comparte. Y me la compartes en el retiro, en el grupo de oración, en el grupo de formación. Pero ¿dónde está mi propia enseñanza, mi propio aprendizaje? El que yo me interese realmente por las cosas de Dios. Si eso es lo que vivimos aquí, que aquí nace ese impulso y ese deseo, y no nos quedamos solamente con ello, nos lleva y nos aterriza a querer formarnos. Eso en torno al miedo. Ahora en torno a la tibieza, que en eso nos encontramos más de uno. Los católicos que solamente vamos los domingos a misa, los católicos que solamente vamos a la misa de difunto, de aniversario, de un mes, un cabo de año, bueno, en fin. Esa tibieza que muchas veces nos hace dar 1, 2 o 3%, pero no nos hace dar más de ahí. Ser cristianos a medias gotas o a medias nos agota, y el Espíritu enciende esa pasión. Por eso en 2 de Timoteo, 1:6, nos encontramos con esa promesa: reaviva el don de Dios que hay en ti. Reaviva el don de Dios que hay en ti. El don de Dios que hay en ti, recibido ¿dónde? En el bautismo. Reafirmado ¿dónde? En la confirmación. Vivificado ¿dónde? En la Eucaristía. Ya eso está en ti, pero debe ser reavivado. Y es ahí donde aparecen los carismas, los frutos, las virtudes en torno a mis hermanos y a los que me rodean. La mejor manera de reavivar el don que hay en nosotros es cuando yo no pienso en mí, sino en el otro. ¿Qué me mueve muchas veces venir aquí? Padre, que yo me sane, que yo me libere, que yo me restaure,
que yo encuentre trabajo, que yo tal cosa, que yo. Pero cuando usted cambia el disco, el cassette, y cuando no soy yo, sino cuando es el otro, y cuando entonces yo vengo para que se ore por mi hermano, por mi hermana, para que se sane, para que se libere, para que encuentre trabajo, entonces el Espíritu Santo está reavivando ¿qué? Los carismas, los dones, las virtudes. Porque cuando tú comienzas a pensar en el otro, el Espíritu Santo comienza a moverse en ti. Claro, sale de algo que se llama egoísmo, egolatría. Entonces ya dejo de pensar en mí y comienzo a pensar en mi hermano, y comienza la acción del Espíritu Santo a moverse. También nos renueva de heridas y de pecados. El Espíritu no solo emociona, sana, sino que también nos trae una liberación interior o una liberación interna. Claro, por eso cuando usted está orando se producen diferentes efectos. Lo decía al comienzo de la reflexión o de la charla. Cuando muchas veces estamos orando, vienen lágrimas a nuestros ojos, viene un calor, viene una desesperación, viene una tembladera, vienen acciones que implican o que me están diciendo: el Señor me está sanando mi corazón. Vienen incluso imágenes y recuerdos a mi mente, dolorosas y tristes, para ser sanadas y liberadas en ese instante, en ese momento. De eso vamos a hablar ahorita más adelante. Nos renueva también para la misión. Lo importante que será renovarnos para comenzar a salir, para llevar esa gracia del Señor a los demás. Y ya sabemos que no somos perfectos, pero nos hace perfecto el Señor. No somos muchas veces valientes, pero nos hace valiente el Señor. No tenemos fuego, pero el Señor pone un fuego nuevo en nosotros. Y no tenemos un propósito, pero el Señor nos da razones, motivos y un nuevo propósito. Así encontramos que no solo son carismas extraordinarios, cuando perdono también lo es. Perdonar algo que antes no podía es un carisma y es un don grande. Allí se manifiesta grandemente la acción del Señor. Uno cree que viene al evento, viene a la jornada, y extraordinariamente actuó el Señor cuando el que estaba en silla de ruedas se levantó y comenzó a caminar. Cuando lo traían medio muerto, lo levantaron y lo resucitaron. O cuando tenía cáncer, ya se le desapareció el cáncer. Creemos que esas son cosas extraordinarias, y bien, porque es la acción del Señor y lo hace. Pero también veamos extraordinario en lo pequeño. Cuando yo perdono, eso es extraordinario, eso es del Espíritu. Porque si antes no lo podía hacer y ahora lo hice, significa que la acción estuvo más poderosa, me sobrepasó, hizo algo grande en mí para hacer eso. Cuando tengo paz en medio del problema, también es una acción del Espíritu. Caerán 1000 a tu derecha y 1000 a tu izquierda, pero a ti no te tocarán, no te harán daño y no perecerás. Tendrás paz en la tormenta. Siento deseo de orar. Yo siempre he dicho, orar es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es un don. El Señor me tiene que regalar el don de la oración. Muchas veces rezamos, que nos hacemos una oración que está allí ya escrita, o que no sabemos de memoria. O cuando usted se pone supuestamente a orar, le llegan miles de distracciones: el celular, la televisión, el computador, la familia, tal cosa, que usted la oración no la termina haciendo. Por eso termina siendo un don, y es un don que el Señor nos tiene que regalar. Desear orar y anhelar orar, y orar bien, orar como se debe orar. Por eso es un don del Señor, porque el mismo San Pablo nos dice: el Espíritu viene en ayuda de aquellos que no saben pedir como conviene.
que no saben orar como debe orarse. Sirvo con alegría también. Qué bueno que el Espíritu Santo me esté regalando siempre ese don. No hay mayor don de alegría que la acogida que yo le dé a mi hermano y a mi hermana. Y en eso, bueno, en eso tienen chulito verde, porque eso sí percibo yo aquí. Y por eso, cuando hay un lugar donde yo me siento en familia, en casa, me acogen bien, yo quiero continuar yendo allí. Y yo quiero estar allí en ese lugar. Pero donde está el maltrato, la mala cara, el mal gesto, donde no hay realmente la acogida, donde no me dan ninguna información ni nada, yo me voy de aquí y me voy para otra parte. ¿Dónde está el éxito de los hermanos de otras denominaciones religiosas? En la acogida. Mientras que yo vine a la iglesia y casi me pegan por una silla, allá me dan un abrazo y me hacen sentar en una silla más cómoda. No se preocupe que ya vamos a cambiar las sillas. Pero para que veamos lo importante que es el servicio en alegría, y que la acogida puede hacer mucho más que la predicación, que la oración, que el testimonio, que por ahí comienza. Que usted se siente en familia y en casa. Y usted se siente en familia y en casa aquí. ¿Se siente en familia y en casa aquí? Significa que este es tu lugar. Entonces, donde el Señor te va a sanar, te va a liberar y te va a restaurar. Amén. También amamos más, es propio del Espíritu Santo, porque ese es uno de los principales frutos que trae. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Por ello, al final, el fruto es lo más importante que la emoción, porque en últimas de aquí tenemos que salir dando frutos, y frutos en abundancia. Vamos a terminar con la otra. Bien. Con esos obstáculos para que la renovación del Espíritu no se dé en mi vida. Si eso se presenta, no seré renovado. Son los obstáculos que yo debo vigilar para que ello no me tome ventaja y no me deje renovarme. Primero, una rutina espiritual. Lo peor que nos puede matar es la rutina y lo cotidiano, porque uno dice: estoy haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y eso cansa. Por eso, en contra de la rutina espiritual está el dinamismo espiritual. Y qué importante es el dinamismo espiritual a la hora de saber que el Señor viene también a moverme, a sacudirme y a mostrarme de una manera distinta lo que yo puedo estar haciendo de la misma forma diariamente o en lo cotidiano. Segundo, pecados no confesados. Ojo con andar ocultando el pecado ante el sacerdote, porque creo que me va a regañar, o que me va a pegar, o que ya no me va a hablar, o que me va a mirar diferente. El Señor nos da a los sacerdotes una gracia especial, y una gracia especial de olvido. Por eso, cuando usted confiesa su pecado, el sacerdote lo sepulta, y lo sepulta en algo que se llama sigilo, que significa sepultar, enterrar. Y cuando ya uno entierra, ya olvida. Por eso no le dé miedo que le va a contar todo el sacerdote y lo va a mirar después feo, o lo va a mirar distinto. No, al sacerdote inmediatamente se le olvida el pecado, porque es una gracia que da el Señor. Porque no te confesó un hombre que es sacerdote, no, te confesó el mismo Cristo. Cristo es el único que perdona los pecados, y por ello Cristo es el que te confiesa. Cristo es el que celebra la Eucaristía. Cristo es el que bautiza. Cristo es el que unge por medio del obispo para la confirmación. Cristo está presente en el matrimonio. Cristo está presente en la unción. Les estoy hablando de los sacramentos, en donde Cristo es el autor o el protagonista principal de cada sacramento. El orgullo, esto sí que hace daño. Lo contrario del orgullo es la humildad. Recordemos a la Santísima Virgen María, que lo dice en el Magnífica: a los soberbios
lo despidió vacío. A los ricos los despide vacíos, pero a los humildes los colma de bienes. En la humildad de la sierva el Señor halló gracia para ponerla allí toda la gracia. Entonces, quitar el orgullo. La falta de tiempo para Dios, lo decía ahorita con el ejemplo de mi familia y lo importante que es el servicio. Si yo me organizo mejor, porque es ese cuando yo digo no tengo tiempo para Dios, es que no soy organizado, es que me hace falta organizarme. Tengo que mirar que lo que yo más amo es lo que yo más le saco tiempo. Usted revise qué es lo que más ama y a eso le saca usted más tiempo. Y si yo comienzo a amar más a Dios, de seguro que le saco más tiempo a Él. Pero yo debo organizar mi tiempo. De seguro que si lo organizo, tendré más tiempo para orar, para estudiar la palabra, para estudiar la doctrina, para servir en la iglesia, en la mansión, donde el Señor me ponga. Y mi tiempo me va a rendir. Y el Señor me va a bendecir en el tiempo. Y me va a bendecir en lo que yo hago. Porque yo no tengo que entregarle migajas al Señor de mi tiempo. El Señor quiere que tengamos más tiempo con Él. Y ese muchas veces es uno de las maneras en donde no nos renovamos. Apagar el espíritu. Todas las realidades que nos harán apagar el espíritu. Ahí entran vicios y adicciones también. El espíritu al final no se impone, sino que se recibe con una apertura y una apertura en el corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.